o en el Evangelio, hermanos, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es un capítulo maravilloso, hermanos, y vamos a entrarle al contenido de este mismo. Vayamos al versículo 1, que nos presenta la definición de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe bíblica no es un salto ciego, hermanos, sino una seguridad firme en las promesas de Dios y una evidencia de realidades invisibles. La fe es la certeza de lo que se espera. Amén, tiene que ver con la seguridad, la confianza. De hecho, la palabra en el griego tiene que ver con la sustancia también. La fe es la convicción o la evidencia o la prueba de lo que no se ve. Por eso dicen los versículos 2 y 3, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Impresionante, ¿verdad? Impresionante, hermanos. Cuando dice en el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, se refiere precisamente a todo el listado de hombres y mujeres que menciona en el capítulo 11. La creación visible no fue formada de materiales existentes, sino que Dios habló, su palabra pronunció, la palabra rema, y fue hecha toda la creación visible. El Dios invisible pronunció su palabra y todo fue hecho. Los versículos 4 al 7, hermanos, nos presentan ejemplos de fe de hombres que vivieron antes del diluvio. Vamos al versículo 4 y del 4 al 7. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Hermanos amados, el escritor menciona ese acontecimiento maravilloso que quedó registrado en el libro de Génesis con respecto a la ofrenda que presentó Abel. Él ofreció un sacrificio superior al de su hermano, ¿recuerdan? Porque el sacrificio fue hecho en fe, por lo cual este sacrificio y esta acción, hermanos, da testimonio de que él, Abel, era justo delante de Dios. Caín siguió su razón humana e ignoró la revelación divina y de alguna manera, hermanos, fracasó y fue reprobado por Dios cuando ofreció su sacrificio. Pero la diferencia es la fe en cada uno de ellos. Y la fe que obra, hermanos, la fe que obra obediencia y que es aceptada por el Señor. Por la fe Enoc fue traspuesto, dice, noten, en el libro de los principios de Génesis, dice que Enoc caminó con Dios. Fíjense qué maravilloso, Enoc caminó con Dios a pesar de que no lo había visto. No lo vio estando aquí en la tierra. Pero Enoc
hermanos, caminó con Dios por la fe. También por la fe fue traspuesto. Esa palabra, hermano, quiere decir prácticamente que Dios lo tomó de este mundo y se lo llevó al cielo. Ahora lo podemos decir así. O se lo llevó a su presencia, hablando del Antiguo Testamento. Qué maravilloso, hermanos, pensar que hubo un hombre, de hecho en toda la historia de la narrativa bíblica, nos presenta a dos hombres que fueron arrebatados al cielo. ¿Quién es el otro hombre? Elías. Maravillosamente, hermanos, Enoc fue traspuesto porque creyó a Dios. Por la fe, Enoc no experimentó la muerte física. Noten eso, hermanos. Por su fe en el Señor, por caminar con Dios y por mostrar a Dios y a sus congéneres esa fe que solo se demuestra a través de las obras dignas de la fe en el Señor. Hermanos, es maravilloso pensar en este hombre que no experimentó la muerte física. Su vida de fe diaria, dice ahí, agradó a Dios. Y esto es maravilloso. Todo hombre que tiene este tipo de fe, hermanos, es agradable al Señor. Es una fe que mueve a la acción, a pesar de que hemos creído en un Dios que no vemos. Eso es fe. Amén. El verdadero creyente, el verdadero cristiano, no depende de un objeto visible o tangible, sino que depende, hermanos, de la propia fe que Dios produce en cada ser humano. Aquel que cree en Dios, hermanos, no necesita verlo para obedecerlo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Y luego en el versículo 6 presenta un principio tremendo, impresionante, que marca la diferencia entre los que agradan a Dios y los que no le agradan. El versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo primero que dice el versículo. Recordemos que el escritor de Hebreos está hablando acerca de la fe, pero no cualquier fe, porque todos los seres humanos tienen fe, ¿verdad? Algunos fe en sí mismos, algunos fe en lo que posee, algunos fe en la inteligencia que Dios le ha dado, algunos tienen fe en algunas personas, algunos tienen fe en algunas cosas que han sido creadas, etcétera, etcétera. Pero el escritor, hermanos, se refiere a la fe en Dios. Aquella fe, hermanos, que te mueve a agradar al Señor, a obedecer y hacer las cosas que Dios demanda. Pero en el versículo 6, como ya lo mencioné, dice que es imposible agradar a Dios si no se tiene fe. Pero esa fe que acabo de decir, esa fe que corre por todo lo largo y ancho de la Escritura, amén. Esa fe, hermanos, es la que agrada al Señor, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice el versículo 6, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El que no tiene fe no agrada al Señor, hermano. La fe es necesaria para agradar al Señor y para ser merecedor de lo que todo, o de los galardones que Dios ha prometido a los que precisamente viven por fe. Este es un principio ineludible en toda la Biblia y es un principio importante. Es lo que hace la diferencia, hermanos, entre aquella persona que realmente cree al Señor y lo demuestra, y aquella persona que no cree al Señor y desde luego también lo demuestra, o sea, demuestra su incredulidad.
Amén. Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, noten, que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene, otra vez, por la fe. Por la fe, hermanos, Dios le dijo: construye un arca, ¿sí? Porque voy a enviar un diluvio y vas a hacer el arca y vas a salvarte tú, tu familia, y vas a meter allí a los animales para que continúen la existencia. Imagínese usted, hermano, que usted reciba un llamamiento, una orden del Señor para que realizara tal acción, cuando en aquel entonces, hermanos, no había lluvia. Imagínense, a pesar de que no se había visto la lluvia, porque en ese tiempo, hermanos, la tierra era regada por un vapor, ¿sí? No había llovido. Ahora imagínense, hermanos, la burla de la sociedad del tiempo de Noé. Cuando Noé no solo se dedicó a hacer el arca, a fabricarla, sino que también predicó, ¿sí?, el llamamiento al arrepentimiento y a la fe en Dios. Por eso fue catalogado como pregonero de justicia. Imagínense ustedes la burla de sus congéneres. Imagínese usted todos esos 120 años de espera que tuvieron que transcurrir, hermanos, para que al final el arca estuviera lista. 120 años, hermano. Impresionante, ¿no? Es impresionante, hermanos. Esto narra, hermanos, la fe de hombres que obedecieron a pesar de no haber visto al Señor, sino que escucharon solamente su voz, y que obedecieron a pesar de las burlas, a pesar de la incertidumbre, porque no había llovido, el tiempo tardío y todos esos factores que se realizaron y se llevaron a cabo en el tiempo de Noé, hermanos. Noé dijo amén y obedeció al Señor. Y su historia, hermanos, recorre toda la narrativa bíblica. Ahora, en los versículos 8 al 22 encontramos algunos ejemplos de fe de la era patriarcal. Voy a leer rápidamente, hermanos, porque quiero abarcar todo lo que es el capítulo 11. Primeramente Dios dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo que ese ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Amén. Pero anhelaban una mejor, noten. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso, y lo es,
para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Abraham y Sara. Abraham obedeció a salir de su lugar, hermanos, para recibir una herencia. ¿Recuerdan eso? La fe que agrada a Dios comienza cuando la lógica termina, hermanos. Esa fe es así, hermanos, va contra la lógica humana y contra muchas de las del mundo. Imagínense que Abraham va con sus padres y con toda su parentela y le dice: oí una voz que me dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar, a una tierra que yo te voy a dar. ¿Qué pensarían? Escuché una voz. Ay, Abraham, estás bien loco, ¿no? Sí. O sea, era un Dios desconocido, hermanos. Pongámonos en ese contexto. O sea, los padres, la familia de Abraham era un pueblo idólatra. Nunca se había oído el nombre del Señor, del Dios verdadero. Y de repente Abraham dice: escuché una voz que me dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Por la fe, hermanos, dejó todo. Se llevó lo que Dios le había dado, sus vacas, sus camellos, sus siervos, sus siervas, etcétera. Pero dejó su casa, hermanos, dejó su comodidad, porque dice que anduvo errante, habitando en tiendas. Imagínense ustedes, hermano. Por el desierto, vagando. Hermanos, la fe que agrada a Dios comienza cuando. ¿Cuántos dicen amén? La fe que agrada a Dios, hermanos, es aquella que persevera en obediencia a pesar, hermanos, de no llegar al lugar de la herencia. Noten. Porque, hermanos, Abraham nada más miró de lejos la tierra prometida. ¿Recuerdan? Igual Sara, ¿recuerdan? Ya una mujer que había cesado la costumbre, Dios le dijo: vas a tener un hijo. Bueno, ella se rió, ¿verdad? Al principio dijo: ¿cómo es posible? Bueno, todo es posible para el Señor. Y la Biblia dice, hermanos, que Sara se mantuvo en esa promesa y le creyó al Señor. ¿Y qué es lo que pasó? Dios cumplió su promesa. La fe que agrada a Dios es aquella que mueve, hermanos, aún a sacrificar lo que más se ama. ¿Recuerdan que Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, al que más quieres, al hijo de la promesa? Dámelo en sacrificio. Imagínense ustedes, hermanos, ¿qué haría usted? Sí. Mas sin embargo, Abraham obedeció. Y el testimonio de ese acontecimiento es que dice que Abraham creyó que Dios le podía levantar de los muertos, y que en un sentido figurado pues lo hizo. Pues casi ofrece a Isaac, ¿verdad?, en sacrificio. ¿Recuerdan la historia? Preparó todo el altar, ¿verdad? Y el muchacho Isaac decía: pues ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Ignoraba que el cordero era él. Impresionante. Y bueno, ustedes saben la historia, hermanos. Dios lo detuvo. Si no lo detuviera el ángel del Señor, yo creo, hermanos, que lo hubiera sacrificado. ¿Qué dice usted? La fe que agrada a Dios es aquella que mueve a sacrificar lo que más amamos. ¿Qué más se puede pedir de todos estos ejemplos, hermano? Usted, por ejemplo, ¿a quién ama más? ¿Lo sacrificaría al Señor si Dios se lo pidiera? Amén.
Pensemos en eso, hermanos. Versículo 20 al 22. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Noten, cosas que iban a venir en el futuro. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José apoyado sobre el extremo. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Aquí nos presenta, hermanos, a Isaac, Jacob y José como hombres de fe, como hombres que creyeron a Dios, hablando de promesas futuras y de acontecimientos futuros, hermanos, que aún no se habían llevado a cabo. Cada Dios, hermanos, se proyecta hacia el futuro y a las promesas de Dios que todavía no tienen cumplimiento. ¿Sí, amén? La fe que agrada a Dios, hermanos, no se basa nada más en el ahora, en lo que podemos ver o palpar, sino que se está hacia las promesas futuras así como aquellos, hermanos, hombres que vienen enlistados en este capítulo, creyeron al Señor acerca de su venida y de todo eso. Nosotros hemos creído, pero también nos falta algo más. Y es esa promesa de la vida eterna, de la resurrección de los muertos, hermanos, que nos mantiene también en la perseverancia. ¿Cuántos dicen amén? Hemos creído a cosas que no se han visto. Amén. ¿Usted ha visto el infierno, por ejemplo? Mas sin embargo hemos creído. ¿Hizo como Pablo? Mas sin embargo creemos. ¿Sí? ¿Usted cree que va a ser resucitado en el día del Señor? Sí. Estamos en el mismo asunto, hermanos. Y esto es que debería, hermanos, de darnos confianza, fortaleza y seguridad, avanzando en la vida cristiana. Versículos 23 al 31 nos presenta ejemplos de fe en la historia de él. Dice el versículo 23: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, es maltratado con el pueblo de Dios y gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando mismos fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. Moisés, hermanos, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, el vituperio de Cristo, a los tesoros de Egipto, porque creyó en el Dios verdadero. Dejó a Egipto, se mantuvo firme, como viendo al versículo 27. Ustedes saben bien que Moisés salió de Egipto huyendo, ¿recuerdan? Y por 40 años, hermanos, estuvo en el desierto apacentando las ovejas de su suegro, Jetro. Después de haber salido de los palacios de Egipto, de la casa de Faraón, hermanos, allá pastoreando, bajo el sol, el viento, firme como viendo al invisible, fe,
celebró el mar rojo. La fe que agrada a Dios, hermanos, es la que obedece a pesar de la adversidad. Amén. Esta fe vence al desierto y abre un portal para la manifestación poderosa y sobrenatural de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué vencieron en el desierto, hermanos? Porque se mantuvieron en fe. ¿Por qué Moisés abrió el mar? Por el poder de Dios, hermano, por Dios. El que le decía, golpea el mar y abre el mar, era fiel y poderoso para hacer eso. ¿Y saben qué lo hizo? Amén. Por fe cayeron los muros de Jericó y Rahab la ramera no pereció en los desobedientes. Por fe, hermanos. Ahora los versículos 32 al 38 nos habla de héroes, algunos héroes adicionales que presentan dos escenarios, y esto es importante. Dos escenarios diferentes donde se manifiesta la fe y donde dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, taparon bocas de leones, apagaron fuego sin filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los montes, por las cuevas, las cavernas de la tierra. Hombres adicionales que presentan el escenario de la conquista, del triunfo mediante. Noten eso. Gedeón, juez de Israel. Barak, juez de Israel. Sansón, igual. Jefté, igual. David, rey, profeta, a quien se le hizo la promesa del trono de sus manos y de donde viene Jesús según la carne. Samuel, juez, profeta, en general los mayores, los menores, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Recuerdan a Daniel? Amén. Al foso del león. Hermanos, los leones, bueno, Dios les cerró la pero por la fe de hombre llamado Daniel, profeta del Señor. Hermanos, este pasaje, como ya lo mencioné, habla de dos escenarios. Y esto que acabo de mencionar en primer, les gusta mucho a los que predican la prosperidad y la fe positiva y la declaración y todo eso, porque presenta el lado de la fe muy victorioso, exitoso, etcétera, etcétera. Pero saben que también este pasaje, hermanos, presenta el otro lado, ¿sí? Héroes adicionales que presentan el escenario por la fe en el Señor. No. O sea que la fe, hermanos, contiene esos dos escenarios, ¿sí? Amén, por la fe podemos ser vencedores. Y de hecho la palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores. Perfeccionarse en la fe sin el sufrimiento.
No va a ser así, hermano. ¿Sí se da cuenta? Para aquellos que predican, no, que tú solo crees y esto y lo otro, que los hijos de Dios no deben de sufrir, no deben de enfermarse. ¿Han escuchado predicadores así? Es verdad, hermano. Sí. Los hijos de Dios somos más que vencedores, pero también hemos sido llamados al sufrimiento. Amén. Donde verdaderamente, hermanos, se manifiesta nuestra fe. Porque en lo otro, ¿qué felicidad? Cuando todo va bien, no hay ningún problema. Alabado sea el Señor. Pero cuando llega la enfermedad, cuando llega la tribulación, cuando llegan los problemas, hermanos, ahí como que cuesta más. Pero es donde se ve más realmente la fe que tenemos. Y cuando nos portamos, entonces Dios recibe mayor gloria. Estamos en quietud, en victoria y tal. ¿Sí me estoy dando a entender? Hermanos, ¿cuántos están sufriendo en este tiempo? Hay que mantenerse firmes. Amén. Hay que mantenerse firmes, hermanos. Héroes adicionales que presentan el escenario del sufrimiento por fe, hermanos. Experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, ciertos por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Recuerdan a Sansón? Jueces capítulo 16. La regó Sansón. Hermanos, le sacaron los ojos, lo metieron a la cárcel, trabajos forzados. ¿Recuerdan eso? Al profeta Micaías, que profetizaba la verdad de Dios, a aquel rey que no lo quería, ¿recuerdan? Y que lo echó a la cárcel a pan y agua. ¿Cómo le mencionó? Pobre profeta, hermanos. Ustedes lo pueden en los libros. El de los reyes. ¿Recuerdan al profeta Jeremías? Pobre Jeremías, hermano. Jeremías fue puesto en la cárcel por lo menos en unas 3, 4 ocasiones. El mensaje del Señor. Y en una, la más tremenda, creo yo, fue cuando lo echaron a una cisterna. ¿Recuerdan? Agua, pero había mucho lodo, hermanos. De tal manera que cayó y se enterró allí, próximo a morir, pero Dios siempre tuvo misericordia y levantó por ahí a una persona y intercedió y lo sacaron. Pero estaba ya próximo a morir. ¿Podríamos nosotros decir lo mismo, hacer lo mismo en nuestro tiempo? Porque cada uno situaciones de la vida. Y todas esas situaciones adversas, hermanos, son precisamente para que nosotros conozcamos realmente lo que somos y para lo que realmente hay en nuestro corazón. Es mayormente en la adversidad, hermanos. ¿Cómo respondemos? Bueno, aquí tenemos a hombres que dijeron, sí, esto dice, me vayas a matar. Ahí está el mensaje. Qué maravilloso, ¿no? Otros fueron azotados. Recuerda, hermanos, profeta. Según la tradición y los comentaristas, la historia extrabíblica dice que lo aserraron, lo cortaron por la mitad con una sierra. Y él predicó el mensaje de Dios y se mantuvo firme
hasta el final. ¿Recuerdan los mártires del primer siglo, segundo, tercero? ¿Por qué lograr mantenerse en esa fe de que los echaban a los leones? ¿Por qué lograron vivir así, hombres y mujeres? Voy a mencionar 5 cosas. La primera está en el versículo 10. Porque esperaban la ciudad que construyó Dios. Noten eso. ¿Por qué vivieron así todos esos hombres y mujeres? No solo los que están enlistados en este capítulo, sino los mártires que a lo largo de la historia del cristianismo han sido masacrados. ¿Por qué lograron así? Porque esperaban la ciudad que construyó Dios. Dios tiene una ciudad allá en el cielo, hermanos. Para todos los que la busquen. Esperaban la ciudad que construyó el Señor. Esto nos da mucho a entender o a pensar, hermanos. Tiene que ver con renunciar a las cosas de este mundo, de tal manera que nos dediquemos a de Dios. No estoy diciendo que hay que dejar el trabajo y todas esas cosas, no. Hay que realizar toda la obra que Dios nos demanda, ¿verdad? Y que la necesidad propia de esta vida nos demanda. Pero, hermanos, hay que poner el corazón en esa ciudad que está allá en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué lograron vivir así, hermanos, con esa fe? Porque buscaban una patria celestial. 14. Insiste el Nuevo Testamento y la canción suena y suena en decir a la iglesia: no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está, ¿sí?, de donde esperamos también a nuestro Salvador. Quisiera ser que muchos le dan vuelta a la página y viven o vivimos, ¿verdad?, como si fuéramos eternos en este mundo, como si nuestra ciudadanía estuviera nada más aquí. Pero no es así, hermanos. El pensamiento tal nos lleva precisamente a la fe que agrada al Señor. No es solo vencer en el campo de batalla, hermanos. Fe es permanecer en pie aún en el campo de la adversidad, del sufrimiento. Noten, amén. Y hay más de esto en nuestra vida, del sufrimiento, de las verdades. Fe es permanecer en pie aun cuando estamos en esas situaciones. Eso es fe. Y esa es la fe que Dios agrada. ¿Cuántos dicen amén? La fe que agrada al Señor se mide por la obediencia y se mantiene por la determinación y esperanza puesta en Dios a pesar de los diferentes escenarios, hermanos. Número 4, perdón. ¿Por qué lograron vivir así todas mujeres? Porque rehusaron y escogieron el maltrato y el vituperio. Es una renuncia, hermanos. Es un rechazo. Ahí está el ejemplo de Moisés, un príncipe en el palacio de Faraón, con todo lo que quisiera. Pero él renunció, todas esas comodidades, hermanos. Y escogió mejor el maltrato y el vituperio porque creyó en el Señor.
¿Se da cuenta, hermanos, que cada decisión que tomamos en esta vida, que cada actitud que tenemos ante las diferentes vivencias van a conocer realmente si es genuina, es pura, va avanzando, se va perfeccionando o no? Si nosotros tenemos esa fe, hermanos, no, hombre, sería algo maravilloso, y algunos lo tienen, gloria a Dios. ¿Por qué vivieron así estos hombres y mujeres? Porque tenían puesta su mirada. ¿Dónde? Divino, versículo 26. ¿Dónde tenemos puesta nuestra mirada, hermanos? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas celestiales? Vivir así, porque se mantuvieron como viendo al invisible, versículo 27. Esto es lo que cada cristiano, hermanos, cada cristiana debe anhelar. Esta es la actitud que debe tener todo cristiano: rehusar, escoger el maltrato, el vituperio, antes del aceptamiento del mundo. Porque buscamos el reconocimiento de Dios o el reconocimiento del mundo. Y si buscamos el reconocimiento de Dios, hermanos, la aceptación de Dios, entonces, hermanos, el mundo nos va a aborrecer. ¿Sí? Pero es parte, hermanos, de el precio que se debe pagar. Todos estos hombres y mujeres son, hermanos, dice ahí, indignos de este mundo. Noten, qué impresionante declaración. Estos hombres y mujeres enlistados y todos los que han vivido así durante toda la historia, hermanos, el no se los merece. Es lo que está diciendo el escritor. Impresionante, ¿verdad? ¿Quieres ser uno de ellos, una de ellas? Que Dios diga: hijo, hija, este mundo no te merece. El mundo no. Pero el cielo les aplaudió y el Espíritu registró para siempre en este libro eterno. Versículo 39 al 40. Dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para los perfeccionados aparte de nosotros. Alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pero ¿saben qué? No recibieron lo prometido. La fe verdadera, hermanos, la que agrada a Dios, no necesita ver para obedecer, no se basa en negociaciones, ni pide garantías humanas. Si me da esto. No, si no nos da nada, como quiera, vamos. ¿Sí? Así lo hicieron estos hombres. Señor, tú prometiste estar conmigo y que me ibas a librar cuando hay serruchando. Señor, pero tú, y lo estuvo. A los mártires de los primeros siglos, estuvo con él, con ellos en el sufrimiento, aun cuando los leones los devoraban. Es impresionante, hermanos. Dice allí: alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pero no recibieron lo prometido. Recibieron parte de lo prometido, pero no todo. La fe verdadera, hermanos, la que agrada a Dios, no necesita ver para obedecer, negociaciones, ni pide garantías humanas. Este tipo de creyentes cree y camina, cree y obedece, cree y aguanta, soporta y obra lealmente a pesar de la y el sufrimiento. Eso es fe que agrada al Señor.
Dios proveyó alguna cosa mejor para nosotros. Noten. Y aquí hay algo que me fascina. Los héroes de la fe, hermanos, tenían que esperar que viniese el Mesías prometido. Noten. Para que se llevara a cabo el cumplimiento de la promesa de salvación y perfección. ¿Sí? Porque aquí estamos viendo, hermanos, en estos versículos 39 y 40, la meta o el propósito final, que es la perfección. Noten, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Todos estos que están enlistados, hermanos, esperaban el cumplimiento de la promesa de salvación y perfección, pero se murieron sin llegar a ver eso, ese tiempo. ¿Saben cuándo sucedió todo eso? Hace 2000 años, cuando viene Cristo. Amén. Viene el Señor Jesucristo. Nosotros hemos alcanzado estos tiempos y los fieles del Antiguo Testamento no habían alcanzado. Ellos esperaban la simiente de la mujer que se manifestara, lo que se dijo en Génesis capítulo 3, versículo 15. Aquel en quien debían alcanzar la bendición todas las familias de la tierra, Génesis 12, 3. ¿Recuerdan esa promesa? Cuando Él viene a este mundo y hace la purificación de nuestros pecados, Hebreos 1:3, se cumple todo ello. Y esto ha sucedido en nuestro tiempo, nuestra era. Porque está preparado para nosotros, hermanos, gócese. Los santos del Antiguo Testamento quisieron ver y oír lo que la iglesia del Nuevo Testamento ha visto y oído. Nosotros, después de la muerte, resurrección, ascensión de Cristo, hemos sido justificados, hemos sido santificados y esperamos la redención eterna. Vamos más adelante que los santos del Antiguo Testamento. La iglesia, hermanos, y los fieles del han sido y hemos sido perfeccionados ya a través de la obra de Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Todos estos hombres estaban anhelando. Los ángeles quisieron ver. Los profetas, ¿en qué momento, en qué tiempo, qué persona estaban deseosos? Y todo el Antiguo Testamento, que se basaba en ritualismo y todo eso, hermanos, predicado, no era perfecto para perfeccionar, ¿sí?, a los que practicaban tal culto. Pero mire lo que dice el capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo, ¿qué? Para un momento, para siempre, a los santificados. Tanto del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hermanos, con una sola, Dios nos ha hecho perfectos. Alabe al Señor. Amén. Y esto esperaban nuestros hermanos, podemos decirlo así, del Antiguo Testamento. Nosotros somos dichosos porque lo logramos. Ya nada más nos falta el día del Señor, que venga, nos resucite y entrar a la gloria eterna. ¿Qué les parece? Pero ¿saben ustedes que ya hay una iglesia en el cielo? Y ahí están estos hombres también. Quiero que vea el versículo 23 del capítulo 12. Dice, bueno, desde el 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos,
al Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Maravilloso el plan, cosas mejores del nuevo pacto, hermanos. El antiguo pago, pero este nuevo pacto, porque se completan muchas cosas, muchas promesas cumplidas. Un mejor sacrificio, un mejor sacerdocio, amén, un mejor pacto, una mejor esperanza, un mejor reposo, etcétera, etcétera. Entonces deberíamos de estar sumamente agradecidos con el Señor, hermanos, por todo lo que nos ha concedido en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ya todos hemos entrado al reposo. Gloria al Señor. Concluyo. Las lecciones de este capítulo son muchas, hermanos, pero tal vez sería provechoso mencionar unas pocas. Primero, Dios obra mediante la fe y solo por la fe. Amén. Ejercer fe es la única manera de agradar. Es una verdad que corre por toda la Biblia. Sin fe es imposible. Pero esa fe que acabamos de la voz por medio de la palabra y el Romanos dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu da fe. La fe siempre es sometida a prueba, hermanos, amados, hermanas, parte de la prueba. Pero Dios nos va a dar la fuerza. A veces parece que confiar en Dios es algo absurdo, pero la fe al final siempre triunfará. Amén. Ahora, póngase de pie, por favor. Hermanos, los santos del Antiguo Testamento nos han pasado la estafeta. Por eso el escritor de Hebreos, inspirado por el escribió todo un capítulo para ello. ¿Sí? Los santos del Antiguo Testamento nos han dado la estafeta. La historia continúa con la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora somos responsables de vivir el tipo de fe que honre el testimonio de aquellos hermanos y hermanas que dejaron todo por seguir y ser fieles al Señor. Nosotros debemos continuar ese estilo de vida y esa fe. Dios lo pide, Dios lo demanda, la iglesia lo necesita, el mundo perdido lo anhela. Amén. Somos responsables de vivir el tipo de fe que honre ese testimonio. ¿Cómo? Debemos esperar que construyó Dios y no andar poniendo el corazón en las cosas de este mundo. Desde luego, cada uno tiene que cumplir con su responsabilidad, porque aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Amén. Debemos buscar la patria celestial. No dijo Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios, primeramente, y su justicia, y después todo lo demás fue o será añadido. Hay que anhelar una mejor patria. Este mundo está en caos desde que el hombre cayó, hermano. Anhelemos aquella patria. Amén. Tengamos una cosmovisión en este contexto. Veamos allá. Porque el capítulo 12 comienza puestos los ojos en Jesús. Y continúa. Es algo maravilloso. Pero ya será la próxima semana que el pastor Luis nos predique de eso. Debemos rehusar los placeres, los deleites que es nuestro crecimiento, nuestra manifestación que profesamos, renunciar a todo ello. Escoger mejor el maltrato y el vituperio. Escoger mejor esas cosas. Debemos
tener puesta nuestra mirada en el galardón divino. Hermanos, eso debe ser como un ancla fuerte en nuestro corazón. Mantengámonos cada al invisible. Amén. Permítanme orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo te damos gracias, alabamos una vez más por tu palabra. Oh Señor bendito, danos la capacidad de vivir, de continuar ese estilo. Oh Señor, que los santos del Antiguo Testamento mostraron y que quedó plasmada en tu palabra, que ten misericordia de nosotros, somos pecadores. Danos tu bendición a todos y que cada pueda medirse, examinarse si estáis en la fe, como dijo tu siervo el apóstol Pablo. Cada uno de vez en cuando, de tiempo en tiempo, debe examinarse a sí mismo a ver si está en la fe. Y si no anda en la fe, entonces que te pida, porque tu palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá. Que pidamos, Señor, esa fe. Al fin y al cabo tú la das. Ayúdanos a todos, te lo suplicamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.